2 meses después del decreto de militarización de Río de Janeiro, los resultados, según varios estudios, no han sido los anunciados. El Observatorio de la Intervención, en su último informe, aseguró que los índices de violencia han empeorado desde febrero, cuando fue decretada la medida por el gobierno de Michel Temer, alegando en ese entonces que las autoridades de Río no estaban logrando enfrentar la criminalidad que afectaba a la región. Desde entonces y hasta el 31 de diciembre de este año, la seguridad pública en el Estado va a estar en manos de las Fuerzas Armadas. Durante estos 60 días, en total, se han registrado 940 homicidios de civiles y el asesinato de 19 policías. La decisión ha sido duramente criticada por organizaciones internacionales como Human Rights Watch. Y precisamente hasta ahora nos acompaña César Muñoz, investigador senior de Human Rights Watch en Brasil. Señor Muñoz, bienvenido al informativo. Gracias por dedicar estos minutos a nuestra audiencia. Gracias a ustedes, Carlos. Ustedes revisan paso a paso cómo se va dando esta situación en Brasil en general. Ponemos el foco en Río de Janeiro, donde se ha dicho que la militarización iba a ser esa gran solución. Las ONG dicen que no ocurre. Los ciudadanos dicen que se ha convertido en una cacería de brujas. ¿Qué refleja el informe de Human Rights Watch en ese sentido? Mire, me gustaría evaluar la intervención y para ello necesitaría saber cuáles son las metas de esa intervención militar, pero nunca se han hecho públicos, no existen. O sea, el objetivo de esta operación es supuestamente reducir la criminalidad y mejorar la seguridad de Río de Janeiro. Y eso no ha ocurrido. O sea, los datos están ahí, como ustedes bien han comentado. El número de tiroteos en Río de Janeiro ha aumentado con la presencia de las Fuerzas Armadas. El número de asesinatos múltiples, donde hay múltiples víctimas, se ha doblado en los últimos 2 meses. Y el nivel de violencia de la policía continúa en unos niveles que... Conversamos con César Muñoz, que es investigador senior de Human Rights Watch en Brasil, a propósito de estos 2 meses que se cumplen desde que el gobierno de Michel Temer anunció la militarización en Río de Janeiro, algo que fue aprobado por el Parlamento, que dio luz verde para que la Fuerza Armada ingresara allí en las favelas, para intentar, según ha dicho el gobierno, sin ir, como decía el señor Muñoz, sin ir muy al fondo de ese proyecto en general que tenían planteado, reducir una violencia que se ha enfrentado en estas zonas populares de este estado de Brasil. Vamos a volver con César Muñoz. César, hablábamos de que no había un objetivo claro planteado por el gobierno de Brasil. Quería ir al punto de quién manda allí en la favela. Según la investigación de Human Rights Watch, ¿quién tiene el control? Ahora, a propósito de esta militarización, ¿quién realmente lleva el mando en estas zonas populares? Pues mire, depende de qué favela, ¿no? En Río de Janeiro hay aproximadamente 1000 favelas, que son estos barrios pobres, la mayoría están en colinas, y muchos de ellos están controlados por narcotraficantes, y más o menos la tercera parte de esas favelas están controladas por grupos paramilitares, que los llaman milicias, y estos grupos tienen en su origen vinculación con policías, etcétera, con el Estado, ¿no? En su origen. Y la cuestión es que la forma tradicional de combatir estos grupos por parte de la Policía de Río y de las Fuerzas Armadas ahora es entrar en las favelas disparando. O sea, esa es la estrategia. Entras con una fuerza total y como mucho vas a conseguir detener a esos soldados de los grupos criminales, ¿no? A la persona que está allí haciendo la vigilancia. Siempre acaban en muerte esas operaciones y no desmantelan en absoluto los grupos criminales, porque un soldado lo reemplazan antes de que el cuerpo esté frío y hay otra persona. César, y en el medio está la gente. Dices, los agentes llegan disparando y hay muertes. Hemos escuchado por distintos relatos que llegan por agencias internacionales de las personas habitantes de estas zonas populares que dicen: yo simplemente estaba en la calle, en algunos casos me alcanzó una bala a un familiar, en otros casos en una requisa se llevan detenidos a quienes están allí simplemente porque allí viven.
Sí, o sea, es una política que no tiene sentido, ¿no? Porque causa, es muy peligroso entrar así en una favela porque son unos barrios populares con la gente que tiene su vida. El 99% de esas personas son honestas, tienen su trabajo y están en mucho riesgo, ¿no? Sobre esa cuestión de quién es detenido, ha habido un ejemplo clarísimo ahora, este mes, que fue divulgado como un éxito de la intervención militar y fue una fiesta donde la gente estaba divirtiendo, había bandas, la gente había pagado por entrar en una zona controlada por la milicia, estos grupos paramilitares. Pero esas personas viven allí, o sea, es que no pueden ir a otro lugar. Entonces estaban en la fiesta, la policía entró y detuvo a todo el mundo. 159 hombres, dejó ir a las mujeres, no se sabe por qué, y los detuvieron como si fueran miembros de esa milicia y eran personas que habían comprado, o sea, estaban allí para divertirse y la policía no tenía ninguna evidencia de que esas personas eran criminales. Y la policía mismo lo reconoció ante los jueces y después de 3 semanas fueron puestos en libertad, ¿no? Entonces, una política que no tiene sentido. Además, esas personas estuvieron en la cárcel, en las salas destinadas a la milicia, o sea, que podrían haber sido reclutadas en la cárcel, ¿no? Una fiesta que termina en esta situación, una vida a la que le prometen darle paz, pero esto no ocurre. Gracias, César, por esta presentación de esos resultados de la investigación que lleva adelante Human Rights Watch en Brasil. Buen día para usted. Buenos días, muchas gracias.